Hola, hola mis queridos curiosos del amor y el drama. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, listos para sumergirnos en una historia que nos va a hacer suspirar y, quizás, también reflexionar un poquito. Soy tu nombre y como siempre estoy emocionadísimo de tenerlos aquí, en este rinconcito de YouTube donde exploramos las pasiones humanas, las historias que nos quitan el aliento y esos secretos que a veces guardamos bajo llave. Hoy vamos a hablar de un tema que, siempre nos atrae, como la luz a las polillas, el amor prohibido. Pero no cualquier amor prohibido, no, vamos a hablar de un amor con nombre propio, un amor que quema en silencio, un amor que se roba besos a escondidas y que tiene una pasión tan intensa que es imposible ignorarla. Sí, mis amigos, hoy nos sumergimos en el mundo de Can y de Met. Pero antes de que nos perdamos en sus miradas cómplices y en esos roces que erizan la piel, les recuerdo que este es su canal, un lugar donde podemos compartir nuestras opiniones, nuestras dudas y hasta nuestras propias historias de amor o desamor. Así que no se olviden de dejar sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo, la aventura apenas comienza. Y como siempre les digo, para que no se pierdan ninguno de nuestros viajes a lo más profundo de las emociones, no olviden darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, manos a la obra y al corazón. Vamos a hablar de Can y de Met. Dos nombres que juntos evocan imágenes de miradas intensas, sonrisas tímidas y una química que traspasa la pantalla. Y es que si has visto aunque sea un par de episodios de Erkencicus asterisco, o Pájaro Soñador como se le conoce en español, sabrás de lo que estoy hablando. Can Yaman y Demet Özdemir, los actores que dan vida a esta pareja que nos ha robado el corazón a millones alrededor del mundo. Pero, ¿qué es lo que hace que su amor sea tan irresistible? Bueno, la respuesta, como suele pasar, es un poquito compleja. No se trata solo de una historia de amor romántica, de esas que terminan con un final de cuento de hadas. No, aquí hay algo más, algo que vibra en cada escena, algo que se siente incluso cuando no hay palabras. La historia de Can y de Met en la ficción, claro, es un clásico instantáneo. Can es un espíritu libre, un fotógrafo aventurero que ha recorrido el mundo y que, de repente, regresa a su ciudad natal para encargarse de la empresa familiar. Demet es una joven soñadora, torpe y creativa que trabaja en la misma empresa y que, a pesar de sus diferencias, siente una atracción irrefrenable por él. Desde el primer momento, la tensión entre ellos es palpable, una mezcla de atracción y rechazo, de deseo y temor. Sus personalidades chocan, sus mundos son diferentes, pero esa misma diferencia es lo que los hace complementarios. Es como si dos piezas de un rompecabezas, aunque al principio parezcan no encajar, estuvieran destinadas a unirse para formar una imagen completa y maravillosa. Pero lo que hace que la historia de Can y de Met sea tan fascinante es precisamente ese componente de amor prohibido. Al principio hay diferencias sociales y económicas que se interponen entre ellos. Can viene de una familia adinerada y Demet no, lo que hace que sus mundos sean, al parecer, incompatibles. Además, Can está saliendo con otra persona, otra chica que en teoría, es su pareja ideal. Y ahí empieza todo el drama, todo el suspenso, toda la lucha interna de Demet por no caer rendida a los encantos de ese hombre que la atrae como un imán. Ella intenta resistirse e intenta convencerse de que él no es para ella, pero la química es tan fuerte que resulta casi imposible. Y no solo es la química, amigos. Es esa manera en que se miran, esos gestos sutiles, esas sonrisas que se escapan cuando creen que nadie los ve. Son esos roces accidentales que encienden chispas, esas conversaciones que se prolongan más de lo necesario, esa necesidad de estar cerca que ninguno de los dos puede controlar. Los besos robados, en este contexto, son la máxima expresión de ese deseo contenido, de esa pasión que lucha por salir a la superficie. Son momentos robados en la oscuridad, entre pasillos, en medio de la multitud, besos fugaces que dejan un sabor a miel y a pecado. Cada beso es una declaración silenciosa, un reconocimiento de que la conexión que existe entre ellos es demasiado poderosa para ser ignorada. Y eso es precisamente lo que nos engancha, ¿no creen? La idea de que hay algo prohibido, algo que no debería ser, pero que aún así sucede, es irresistible. Nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces hay que luchar contra las convenciones sociales, contra las expectativas de los demás, contra nuestros propios miedos para poder ser felices. Can y Demet nos enseñan que el amor puede ser una fuerza arrolladora, capaz de derribar barreras y de cambiar nuestro destino.
Y nosotras, desde este lado de la pantalla, suspiramos y anhelamos un amor así, un amor que nos haga sentir vivos, un amor que nos haga sentir que podemos conquistar el mundo. Pero la historia de Can y de Met no es solo un cuento de hadas moderno, es también una historia de crecimiento personal. A través de sus encuentros y desencuentros, ambos personajes se ven obligados a confrontar sus propios demonios, a salir de sus zonas de confort y a convertirse en mejores versiones de sí mismos. Can, que al principio parecía un hombre desprendido y sin ataduras, empieza a mostrar su lado más vulnerable, su necesidad de afecto y su deseo de establecer raíces. Demet, por su parte, empieza a ganar confianza en sí misma, a defender sus sueños y a luchar por lo que cree. Y todo eso, amigos, es un reflejo de lo que todos vivimos en nuestras propias vidas. Porque todos hemos sentido ese miedo al amor, esa inseguridad de no ser lo suficientemente buenos, esa necesidad de conectar con alguien en un nivel profundo. Y la historia de Can y de Met nos recuerda que no estamos solos, que el amor es una aventura que merece la pena ser vivida, aunque a veces duela, aunque a veces nos haga caer. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, en esos instantes de duda y desesperación, donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Can y de Met nos muestran que el amor, a pesar de ser un camino difícil, es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos jamás. Y si hablamos de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, fuera de la ficción, es inevitable reconocer que su conexión en la pantalla es innegable. No es solo cuestión de talento actoral, es algo más, algo que se siente en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Los rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de la pantalla siempre han estado presentes, alimentando aún más la fascinación del público por esta pareja. Y aunque nunca se ha confirmado nada, la sola posibilidad de que ese amor trascienda la ficción nos hace soñar y nos hace creer que quizás, los cuentos de hadas sí existen en la vida real. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que importa es el legado que Can y Demet han dejado en el corazón de sus fans. Han creado personajes inolvidables, han protagonizado escenas que quedarán grabadas en nuestra memoria y sobre todo, nos han hecho creer en el poder del amor, en la capacidad de superar obstáculos y en la magia de las conexiones humanas. Y eso, amigos, es algo que no se puede borrar fácilmente. Han demostrado que el amor, cuando es verdadero, es capaz de trascender las barreras del idioma, de la cultura y de las diferencias sociales. Y han dejado claro que a veces, los amores prohibidos son los más intensos, los que nos marcan para siempre. La manera en la que interpretan sus personajes, con esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, es lo que nos hace creer en la veracidad de su historia. Can, con su mirada penetrante y su sonrisa traviesa, nos muestra a un hombre que a pesar de su aparente dureza, tiene un corazón de oro. Demet, con su dulzura y su espontaneidad, nos revela a una mujer que a pesar de sus inseguridades, tiene una fuerza interior que es capaz de mover montañas. Y juntos forman una pareja que es simplemente irresistible. Una pareja que nos hace creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en el poder de los besos robados. Y no podemos olvidar que los besos robados, en la historia de Can y Demet, son mucho más que simples demostraciones de afecto. Son la expresión de un deseo contenido, de una pasión que se desborda y que no puede ser reprimida. Son momentos fugaces de intimidad, instantes en los que el tiempo se detiene y en los que solo existen ellos dos. Cada beso es una promesa silenciosa, una declaración de amor que no necesita palabras. Y cada beso es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo y de vencer cualquier miedo. Y creo que esa es la gran lección que nos dejan Can y Demet, que el amor es una fuerza poderosa, capaz de transformar nuestras vidas y de hacernos sentir vivos. Que no importa si es un amor prohibido, si hay obstáculos en el camino o si las cosas no siempre son fáciles. Lo que importa es la conexión, la pasión y la determinación de luchar por lo que queremos. Porque al final del día, lo que realmente cuenta es el amor que compartimos, los recuerdos que creamos y las experiencias que vivimos. Y la historia de Can y Demet nos recuerda que el amor es una aventura que merece la pena ser vivida, con todas sus luces y sus sombras. Y es que la magia de Can y Demet es que nos permiten soñar, nos transportan a un mundo donde el amor lo puede todo y nos recuerdan que en el fondo, todos anhelamos una conexión así, una persona que nos haga sentir especiales y que nos haga creer en la magia del amor. Su historia con sus altibajos, con sus momentos de alegría y sus instantes de tristeza. Es un reflejo de la vida misma, con sus complejidades y sus contradicciones.
Y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan atractiva y tan conmovedora. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus miedos y en sus esperanzas, y eso nos hace sentir que no estamos solos en este camino de la vida. Y ahora, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de Cán y de Met, por ese amor prohibido que nos ha robado el corazón y nos ha hecho suspirar. Hemos explorado sus miradas cómplices, sus besos robados y esa pasión oculta que quema en cada escena. Hemos reflexionado sobre el significado del amor, sobre los desafíos que enfrentamos y sobre la importancia de luchar por lo que queremos. Hemos visto cómo dos personajes aparentemente opuestos se encuentran y se complementan, y cómo el amor es capaz de transformarlos y de hacerlos mejores personas. Y sobre todo hemos recordado que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos jamás. En resumen, hemos visto que la historia de Cán y de Met es más que una simple telenovela, es un reflejo de nuestras propias vidas y de nuestros propios anhelos. Hemos aprendido que el amor puede ser un camino difícil, pero que al final siempre vale la pena. Hemos visto que los besos robados son la máxima expresión de un deseo contenido y que, a veces, las prohibiciones solo hacen que la llama de la pasión arda con más fuerza. Y hemos recordado que aunque los finales felices no siempre están garantizados, lo que realmente importa es la aventura que vivimos y el amor que compartimos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Es un placer poder compartir con ustedes estas historias que nos hacen soñar y nos hacen reflexionar. Y recuerden, el amor es una aventura, un camino que se construye paso a paso, y lo importante es disfrutar de cada momento con sus altos y sus bajos, con sus risas y sus lágrimas. Porque al final, lo que realmente cuenta es el amor que damos y el amor que recibimos. Así que no tengan miedo de amar, de arriesgarse y de dejarse llevar por la magia de la conexión humana. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Cán y de Met? ¿Creen que su amor es un ejemplo a seguir? ¿Han vivido alguna vez un amor prohibido? ¿Qué les parecen los besos robados? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, para que ellos también puedan disfrutar de esta historia que nos ha robado el corazón. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle al me gusta y de suscribirse al canal, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes a lo más profundo de las emociones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y hasta la próxima aventura. Los quiero mucho. Un abrazo enorme.